días, muy buenas tardes, mi nombre es Claudio Sebastián Soto y esto es el canal Juicio Analítico CSS. Estaba pensando justamente Bolivia al borde de la guerra civil. Desde el 1 de noviembre el país está sumido en llamas, al borde de un conflicto de difícil resolución. Los partidarios evistas de la provincia de Chapare, aún más conocida por el cultivo coca-colero, mientras tanto el país sumido en una profunda crisis económica y un fallido intento de golpe de Estado, que pasó meses anteriores, la tensión crece porque los evistas formaron un grupo armado y tomaron un regimiento militar de Cochabamba y tienen como rehenes a varios oficiales del ejército boliviano. El expresidente Evo Morales huye de la justicia por una acusación de pedofilia y está siendo investigado por una supuesta violación a una menor de 8 años, con quien se presume que tuvo una hija. Bolivia está al borde de una posible guerra civil. Mientras tanto, su economía sigue desquebrajándose por los aumentos de los precios en las calles de La Paz de Bolivia. Dichas calles, que fueron escenario de protestas ante el aumento de la crisis económica y política, ahora sumado a eso los coca-coleros tomaron los cuarteles y esto se puede inducir a agudizar al escenario de una guerra civil. Arce y Morales, que parecen ser enemigos declarados, ambos están llevando a Bolivia a la cornisa de lo desconocido. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cuáles son las razones para que la insurgencia civil y el sedicionismo en Bolivia prosperen? ¿Hasta qué punto puede terminar esto en una guerra civil? Hoy vamos a tratar todos estos tipos de temas y tratar de responder estas preguntas. Para el que no sepa, Evo Morales es uno de los mayores aliados que tuvo Hugo Chávez y fue uno de los representantes de la nueva ola del socialismo del siglo XXI, que prosperó en el continente por más de 20 años. Y Evo Morales llegó al poder con su eslogan antiestadounidense y además impulsado por los sectores coca-coleros y campesinos bolivianos. Como bien muchos saben, la hoja de coca de Bolivia está legalizada y ya saben para qué se usa la hoja de coca. La coca es utilizada por los indígenas del altiplano. No solo se usa para hacer polvo blanco o producto, y el consumo de la coca para los andinos es tradición, para evitar los efectos de la altura, y su uso ya es milenario. De hecho, también se usa en terapias alternativas, de medicina alternativa. Durante los 80 y los 90 se multiplicaron las plantaciones en el país andino para salir de la pobreza y con su avance se fueron multiplicando una serie de problemas. Ya se pueden imaginar que la mayoría de los estados del mundo penalizan el uso de la cocaína y mismo el tráfico, ¿no? Claramente. Pero principalmente Estados Unidos ha presionado a Bolivia para acabar con la proliferación de las plantaciones. En Bolivia había una ley de plantaciones que permitían hasta 12.000 hectáreas y con el tiempo, en el año 2017, pasaron a ser 22.000 hectáreas, o sea, se duplicó la cantidad. Pero bueno, sobre esta cuestión de las plantaciones y el producto en materia de consumo ilegal de cocaína, en teoría la ley de plantaciones en Bolivia impone cuotas para el cultivo de la hoja de coca. Bolivia lleva años de tensiones internas y externas por este mismo tema. En 2006 aparece en escena Evo Morales, que es un político que inició su carrera como dirigente coca-colero de la región de Chapare, y esto es el núcleo de las plantaciones de coca. O sea, otro dato clave, Evo Morales era parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos, es decir, representaba un grupo de interés y presión muy fuerte. Evo Morales fue trepando como líder político y sindical y estaba atravesado por una ideología socialista. A través de eso sirvió para crear un movimiento, el MAS, Movimiento de Socialismo, con el que llegó a ser diputado en Cochabamba en 1997. Luego le siguió la campaña del 2002, donde perdió por muy poco la presidencia. En 2005 logró el resultado electoral deseado, con más de un 54% del electorado, que votó a su favor. Y así se convirtió en el primer presidente de origen indígena de toda la historia de Bolivia. Evo Morales era la última esperanza de los desposeídos y desfavorecidos de la clase trabajadora, y principalmente de los plantadores de coca. Y por supuesto, no les decepcionó, ya que en el año 2009 reformó la Constitución para la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, donde estaban respetados todos los derechos de los pueblos indígenas y sus lenguas de origen, incluida su cultura. Bolivia pasó de adoptar una bandera a 2 banderas, en las que conocemos todos, la original y la huipala, que representa a los pueblos indígenas bolivianos. Ambas banderas que se pueden ver en todos los actos públicos de este país. Con estos cambios, el exmandatario se volvió alguien extraordinariamente popular y le acompañó una situación económica muy favorable del Producto Interno Bruto, que Bolivia pasó a tener a ritmo de tasas chinas
un 5% de crecimiento de su Producto Interno Bruto. Era una de las economías que crecían con mayor rapidez de América Latina, incluso muy superior a la estadounidense y otras naciones de la región. Mientras Evo Morales acumulaba poder y ampliaba sus facultades, también elevó el tono del discurso antiestadounidense. Ya se puede dar una idea clara de por dónde viene la cosa. En el año 2008 invitó a que la DEA deje de intervenir en su país y echó al titular del organismo estadounidense. Entonces, este organismo ya se dejó de controlar el cultivo de coca y su utilización como materia prima para el producto. Según fuentes oficiales de la ONU, la cocaína procedente de Bolivia y Perú se transporta cada vez más a través de la ruta del Cono Sur, a través de Paraguay y la hidrovía Paraná-Paraguay. Los grupos delictivos, a menudo procedentes de Brasil, utilizan aviones para cruzar la frontera y luego barcos por el río hasta el Atlántico, además del repetido aumento de las incautaciones desde el 2000 hasta el 2021, asciende a más de 2.000 toneladas de cocaína, y los traficantes transitan cada vez más su producto por Sudamérica y Centroamérica. Esto está publicado en un informe mundial sobre la cocaína del 2023 en la ONU. También es sabido que más de 31 países, tanto de América Latina y de Europa, reciben producto de Bolivia. En 2017, Evo Morales expandió la cantidad de hectáreas de cultivo por medio de la modificación de la ley de cultivo, que pasaron, como yo dije en el dato anterior, de 12.000 a 22.000, o sea, las duplicó. Imagínense cómo creció la demanda del producto y que esto ya no era una cuestión de tradición coca-colera. Volvemos al contexto político. En el año 2019, ya sea por la reforma constitucional que impulsó Evo Morales, le era imposible presentarse para otro mandato, y esto le valió protestas callejeras masivas, y Evo terminó dimitiendo de su mandato por cuanto y tanto se había apoyado en el Tribunal Constitucional de dudosa independencia. Lo puntual es dejar el cargo que quedó vacío y tratar de ocuparlo en ese momento. Entre denuncias de fraude y la inconstitucionalidad de la elección, se iba a ocupar ese cargo una opositora que era la vice del Senado, Janine Áñez, y actualmente está presa a manos de Arce. Primero se refugió en la zona coca-colera, o sea, se escapó. Segundo, Evo se refugió en la Argentina tras el amparo del exmandatario Alberto Fernández. En 2020, más precisamente en octubre, ganan las elecciones el Movimiento del Socialismo. Luis Arce, que fue ministro de Economía de Evo Morales y se lo considera el artífice del milagro económico boliviano, ya con una nueva figura para ocupar el cargo del poder, comenzaron a haber fricciones entre Evo y Arce, donde se lanzaban acusaciones cruzadas, como las acusaciones que figuran ahora del golpismo, del falseo, del intento de golpe de Estado contra Arce, y Luis Di Lentoni Perezoso se volvió uno de los opositores más acérrimos del evismo. Es decir, la interna del MAS en octubre del 2020, Arce ganó por el 55%, que lo había votado, un apoyo más que legítimo para seguir su mandato. La diferencia entre Evo y Arce es notoria, ya que es un cuadro político con ideas más moderadas, con formación universitaria, y me estoy refiriendo al presidente Arce, pero no deja de ser un dirigente político del MAS. Y si algo hemos aprendido de este barranco político de Evo Morales, es que Arce debía tener más controlada la oposición, y así dio paso a la etapa de limpieza de políticos conservadores en su país. Y la expresidenta de transición fue la primera en caer presa, que fue Áñez. Así que por medio de un tribunal constitucional de dudosa independencia. Bueno, además, en diciembre del 2021 fue detenido el líder de las protestas, Marcos Pumaro, contra lo que ellos consideraban un fraude electoral por parte de Evo, por eso protestaban. Y el otro detenido que hubo fue el gobernador de Santa Cruz, que era el más acérrimo opositor de Evo Morales, Luis Fernando Camacho, al siguiente diciembre del 2022. Y este venía del sur y siempre fueron contrarios al MAS, por ser básicamente más de procedencia criolla. Tanto esta por ser la zona más industrializada del país y de corte opositora. Pero el problema más grave para Arce eran los seguidores evistas.
y el propio Morales. Ambos siguieron exigiendo la renuncia de distintos ministros y así comenzó a gestarse un nuevo conflicto entre los sevistas en conjunto con Morales contra el presidente Arce. El 26 de junio del 2024 sufren un intento de golpe de Estado en el que un general que se opuso a que Evo Morales se candidatee de vuelta, mientras que una parte del pueblo boliviano consideró este hecho como un mero teatro de operaciones armado y el mismo general golpista dijo que la orden venía del mismo Arce. Y en un escenario de intento de golpe de Estado, como el que acabamos de mencionar anteriormente, hasta el propio Evo Morales salió a desmentir al presidente Arce. Y esa maniobra de intento de golpe de Estado fue para fortalecer, en teoría, la imagen de Luis Arce. Bolivia, un país inestable políticamente, el modelo económico que se empieza a agudizar, o sea, después, tras no poder venderle más gas natural a la Argentina y a otros países vecinos, sumado al racionamiento del combustible, de las protestas que se generaron antigubernamentales. Bueno, primero el problema más grave es la falta de inversiones que se generaron, o sea, producto del tema del gas natural que ya venía en declive. Pero si lo querés ver por otro lado, también está la cuestión puntual de que nadie va a ir a llevar inversiones a ese país cuando hay una inestabilidad política tan grande. Segundo, la Argentina ahora es autosuficiente en materia gasífera, así que a partir de septiembre del corriente año. Tampoco fue la solución en todos los problemas, no fue el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, eso no estalló, el milagro del litio, no sucedió. Lo que agravó más la cuestión es el manejo deficiente de las negociaciones entre las empresas chinas y estadounidenses y canadienses que deseaban explotar el litio, sumado a que los estadounidenses encontraron yacimientos de litio propios y bueno, básicamente en el margen más coherente esta cuestión se fue transformando y todo esto en un combo fatal donde empiezan a escasear los dólares en Bolivia, los precios empezaron a aumentar por las nubes y el racionamiento del combustible generó toda esta inestabilidad de la cual venimos hablando y al detonar los sistemas bancarios y financieros de Bolivia, el Estado boliviano usó divisas extranjeras, como lo es el dólar, para pagar importaciones y los ahorristas se desayunaron en el 2023 que no había respaldo del sistema bancario de dicha divisa extranjera, o sea, no había dólares. La consecuencia de todo esto es el combo que se le sumó la inflación del 5% en Bolivia y se combinó para sembrar el estallido entre productores de distintos rubros, contrabando de materias primas y la consecuencia de la inestabilidad política, incluida la crisis económica y el declive de imagen de Luis Arce. Morales con antecedentes de internas inmorales. Parece una rima, disculpen, pero es una pregunta. A tal punto, Evo y Arce están en guerra. Tras consultar algunos títulos de la BBC, uno puede verificar que a Evo Morales lo querían fuera del gobierno, sumado a que el poder legislativo, o sea, dentro de lo que sería la Cámara de Diputados de Bolivia, los evistas son mayoría, y más la radicalización del movimiento, tanto para su interior como para su exterior, esto recrudeció tanto en Evo que ya sufrió 2 intentos de asesinato contra su persona. Ahora, en la actualidad, salen acusaciones teóricas de pedofilia contra Evo Morales, a modo de carpetazo contra su imagen, y a la vez se lo acusa de tener un harén de niñas o adolescentes de edades muy menores. Lo terrible del asunto es cómo el poder corrompe y más el poder absoluto en todas sus facetas. O sea, las pruebas que remiten a que hubo tráfico de influencias, padres que recibieron dinero y cargos por consentir el acceso carnal a esas hijas. Esto provocó que Evo se vuelva a recluir en Chapare. ¿Y qué creen que pasó? Evo en las sierras. Unos 2.000 coca-coleros tomaron 3 cuarteles militares. Sumale que en el 2025 hay elecciones en Bolivia y Evo quiere candidatearse nuevamente. La cosa se puso radical desde la toma de los cuarteles, que es una forma clara de afrontar contra la autoridad presidencial de Arce, o sea, minarle la autoridad, y lo cual ya venía lesionada por el intento de golpe fallido para intentar subir su imagen. Ahora Evo pone a utilizar la huelga de hambre contra el presidente y la detonación máxime es el intento de asesinato contra Evo, pero no termina ahí. Acá hay
bloqueos de rutas, detonaciones de dinamita por parte de los bloqueadores de ruta y desabastecimiento. Los cacoleros y traficantes contra el gobierno para obligar al gobierno a negociar con ellos. Buscan presionar por encima de esta guerra política, que es verdad, no fue juzgado Evo Morales por sus crímenes que se le imputan, tampoco está comprobada la cuestión, y el desafío que se le presenta al Estado boliviano versus Morales, que partió el escenario en dos. La economía cruje y se puede partir en dos mitades: aymaras versus criollos, pacto o guerra, ganan los conservadores, pierde el MAS, o viceversa. ¿O qué pasará con todo esto? ¿Caerá Bolivia en un estado fallido? Bueno, si te gustó mucho este video, déjanos un comentario, ponele like, suscríbete en la campanita. Nos estamos viendo. Hasta luego.